Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del Departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Y queremos iniciar nuestro programa Educación al Día compartiendo con ustedes el más reciente comunicado por parte de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la que se hace una invitación a defender la soberanía, la democracia y la vida. La declaración del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declarando héroe al expresidente Álvaro Uribe y exigiendo su defensa en libertad, promueve el desconocimiento de una decisión de la Corte Suprema de Justicia y una desestabilización de la institucionalidad del país. Es una descarada y abusiva intromisión del gobierno de Estados Unidos en los asuntos soberanos. El presidente Duque, a quien le corresponde respetar y acatar las decisiones judiciales, también ha salido a controvertir el fallo. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha llamado a desconocerlo, reclamando que es una persecución política y por ello convoca una constituyente o referendo para eliminar dicha corte que ha sido calificada como mafiosa y secuestradora por parte del mismo héroe hoy preso, Álvaro Uribe Vélez. Se configura así un tinglado nacional animado y apoyado por las aventuras del gobierno de Trump para realizar un acto de fuerza que rompería el debilitado Estado de Derecho, consolidándose el autoritarismo de Duque y los sectores más reaccionarios del país para continuar entrometiéndose en los asuntos internos del hermano pueblo de Venezuela que deben resolver ellos mismos. Toda esta situación de descarada intervención está acompañada del sometimiento a los designios de los Estados Unidos por parte del gobierno de Duque, en permitir la presencia de tropas gringas en el país sin tener en cuenta la autorización del Congreso, su abyección a la fracasada política antidrogas de la sustitución forzada de cultivos ilícitos y con aspersión aérea con glifosato, en lo cual, además de querer acabar con la Justicia Especial para la Paz JEP, desconociendo también este sentido los acuerdos de paz. De otra parte, y profundizando en la injerencia gringa, el pasado 17 de agosto, Duque recibió la visita de alto nivel del presidente Trump, encabezada por Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, el encargado para asuntos latinoamericanos y candidato a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, y el jefe de Comando Sur, Craig Faller, que hace el anuncio de que Estados Unidos y Colombia inician una nueva estrategia binacional encaminada a fortalecer la lucha contra las drogas e inversión financiera privada norteamericana en el campo, a la cual le han puesto el nombre de Colombia Crece. Según las declaraciones hechas a medios de comunicación, O'Brien anuncia la inversión de hasta $5.000 millones en los próximos 3 años. Es una embestida para profundizar la toma de la economía nacional por parte de las multinacionales y el capital financiero norteamericano, tal y como lo vienen haciendo desde hace más de 30 años con la política de apertura económica y libre comercio, que ha contribuido a la destrucción del aparato productivo nacional y a incrementar la dependencia de nuestra nación del extranjero, tal como lo muestran las cifras de 14 millones de toneladas de alimentos traídos del exterior, y el saqueo de nuestros recursos naturales con grandes ganancias para las multinacionales y pocos beneficios para la nación y sus regiones. El gobierno de Iván Duque persiste en la profundización de una política económica fallida para los intereses nacionales. Y por si fuera poco, en la última semana han asesinado más de 20 jóvenes sin que el gobierno nacional haya hecho una verdadera expresión de solidaridad y propósito de defender y garantizar su vida, como también ha pasado con los asesinatos y masacres de líderes sociales y desmovilizados de las FARC en sus 2 años de gobierno. Desde la CUT y FECODE rechazamos tajantemente este atropello a nuestra dignidad como nación. Es preciso que las genuinas fuerzas de la democracia confluyan en una amplia coalición que salvaguarde la soberanía y el Estado de Derecho.
Esto lo firma la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. A propósito de este tema, escuchemos a continuación al senador de la República, Gustavo Petro, quien nos dice cómo Colombia puede salir de la grave situación en la que se encuentra derivada de la pandemia por el COVID-19. Escuchemos. Si me lo permiten, yo marcaría en 4 puntos la activación económica del país post-pandemia. 1, la liquidez, la ayuda en liquidez a los hogares. 2, la asociatividad de MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. 3, una fuerte política de infraestructura pública, ahora explicaré en qué sentido. Y 4, una protección a la economía nacional de las importaciones agrarias e industriales, dependiendo la vulnerabilidad a través de un sistema de tasas carbón. Estos 4 aspectos no tienen sentido, no se podrían realizar si previamente no pensamos en un cambio de modelo económico. El modelo económico del país en los últimos 25 o 30 años básicamente es extractivista. Vivimos de extraer lo que el azar geológico puso debajo del suelo, básicamente carbón y petróleo. Lo metemos en un tubo, viene un chorro de dólares, parte se lo roban, parte va a una serie de infraestructuras públicas anacrónicas. Ese tipo de modelo no funciona para activar la economía, básicamente porque ni la extracción de petróleo ni carbón son intensivos en trabajo ni en saber. El cambio hacia un modelo productivo que implica pensar en 3 grandes conceptos de la producción: la agricultura, la industria y el saber. Porque la agricultura y la industria en el siglo XXI no tienen posibilidades en el mundo, sino es a partir de inocular intensivamente saberes. Y aquí entonces el papel de la educación pública, la universidad, es fundamental. Bien, como estos 4, y si ustedes tienen ahí un técnico que me permita presentar un cuadro en compartir, ¿cómo se llama eso? Compartir pantalla, Fabio. Pantalla, sí. Bueno, mucho gusto, senador. ¿Cómo está usted? Entonces, voy a presentar este cuadro como para mirar una perspectiva de cómo piensan la reactivación los países más avanzados de la Tierra. Digamos, hubo un trabajo publicado en la Universidad de Oxford, por la revista de la Universidad de Oxford de Política Económica, donde se entrevistan a 300 grandes expertos, digamos, de ministerios de Hacienda, Finanzas, de los 20 países más ricos del mundo, y les preguntan cuáles son las políticas que más activarían la economía y que al mismo tiempo, y este es un tema súper importante, podrían mitigar el cambio climático. Y hacen una matriz con las dos, la horizontal, que es activar la economía, y la vertical, que es entre más pueda mitigar el cambio climático. Y en esa medida, el resultado es básicamente el que la política que más activa la economía es la liquidez a los hogares, la ayuda en liquidez a los hogares. Y esta yo la pondría en el caso colombiano en 2 conceptos: la renta mínima y el subsidio estatal de nómina, incluso complementarias. El segundo gran elemento de reactivación económica, pero ya muy en la mitigación del cambio climático, son 4 políticas de inversión en infraestructura pública. 1, las energías limpias, es decir, en el caso colombiano, paneles solares. 2, la conectividad, en el caso colombiano, fibra óptica, que es intensivísima en fuerza de trabajo. 3, la infraestructura en educación. Y 4, la infraestructura en salud. Entonces aquí
Liquidez de hogares, en los hogares, a partir de la renta mínima básica y a partir de el subsidio transitorio estatal de nóminas, que pega hacia lo que yo llamo la asociatividad de MIPYMES. Se puede condicionar este tipo de ayuda, sobre todo el subsidio estatal de nómina, a la asociatividad de pequeñas y medianas empresas. Y en el campo, que es el tercero que propuse, que es una inversión pública en gran nivel hacia estas inversiones que implican mitigar el cambio climático. Paneles solares o energías limpias, conectividad o fibra óptica e inversiones en salud y educación. Fibra óptica y conectividad también puede estar articulado al tema de la asociatividad de MIPYMES. En este tipo de políticas, ¿por qué no el subsidio a empresas, como está haciendo Duque? Según estos expertos, es la peor política de todas. Salvar bancos y grandes corporaciones. ¿Por qué no en la infraestructura que se ha escogido como objetivo del gobierno Duque y del gobierno de la alcaldía de Bogotá y las principales capitales, que es básicamente infraestructura en transporte tradicional? Le hace las 4G, carreteras de doble carril, le hace Transmilenios, con los nombres que tengan. Los expertos en los grandes países ven que primero no aportan a la crisis climática, al contrario, la agudizan. Y en segundo lugar, no son intensivos en puestos de trabajo. La política de Duque, desde este punto de vista del estudio, es la peor política que se puede hacer, y lo están diciendo los expertos de los grandes países capitalistas. Y la política que se adelanta en capitales como reactivación económica es mediocre. Entonces, el planteamiento nuestro, Colombia Humana, hacia el país, tiene que ver con cambiar el modelo económico del extractivismo hacia la producción bajo 4 ejes. La ayuda en liquidez a los hogares, 2 aspectos, renta mínima básica y subsidio estatal transitorio de nómina. 2, la asociatividad MIPYMES. 3, una infraestructura hacia estos 4 aspectos: fibra óptica, conectividad, infraestructura en salud y en educación. Y cuarto, y no lo he discutido aquí, el tema de cómo se protege ese crecimiento económico intensivo de trabajo de importaciones, tanto en agricultura como industria. Y nuestra propuesta es protegerlo en un sistema que no ha sido nombrado ni vedado por ahora, porque no lo conocía la Organización Mundial de Comercio y los TLC firmados por el gobierno, que es la tasa carbón, que es ponerle un impuesto a la importación por la cantidad de gases efecto invernadero que emiten en su producción y en su consumo los productos que se importan, básicamente agrarios y algunos industriales. Este sería, digamos, la política de corto plazo para el año 2022-2023, pensada en una intensificación de puestos de trabajo, en una expansión de puestos de trabajo, pero bajo un nuevo modelo económico y bajo el criterio de combatir la crisis climática, que es la gran madre de las pandemias. Ahora, Robledo habló del pacto que efectivamente propuso. Nosotros hemos venido hablando de un pacto histórico. Lo que queremos alrededor de este tema, que es obviamente una convocatoria a diferentes fuerzas sociales y políticas, diferentes a nosotros, es que esto no tenga exclusiones, sino que el punto y la línea de exclusión sea precisamente el acuerdo programático de estos temas que estamos hablando aquí. No sin estos temas, unas exclusiones de personas o de fuerzas políticas predeterminadas, antes del acuerdo. El acuerdo debe ser amplio y sin exclusión. Y lo que puede excluir del acuerdo es pues, los puntos programáticos en los que se pone de acuerdo. Básicamente porque fuerzas sociales y políticas pues, no están de acuerdo con desarrollar y ejecutar una determinada agenda programática para el país. Una agenda programática democrática.
trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y seguimos aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos el informe del Ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Desde este confinamiento seguimos cumpliendo las tareas asignadas en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y que tienen que ver con la preparación de una propuesta referente al estatuto docente, pero también la propuesta que tiene que ver con el defensor del usuario. Esos y otros temas, como el del Sistema General de Participación y el cumplimiento de los acuerdos, nos ocupan a los ejecutivos de FECODES en esta pandemia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro gran dirigente Abel Rodrigo Céspedes, quien nos dejó un legado importantísimo, y tendremos que seguir adelante con las banderas propuestas por el compañero Abel Rodríguez Céspedes, a quien recordaremos en el magisterio y en el movimiento pedagógico, pero también en la clase trabajadora. Paz en la tumba del compañero Abel Rodríguez Céspedes. Desde este confinamiento seguimos atentos a la campaña de desobediencia civil y el rechazo absoluto a cualquier propuesta que tenga que ver con la presencialidad con modalidad de alternancia. El gobierno no invierte en las instituciones educativas, no invierte en los hospitales, no invierte en las clínicas, y se están muriendo nuestros ciudadanos colombianos, y en particular están falleciendo los educadores y sus familiares por falta de atención médica. Seguimos adelante con la lucha para que se atiendan los casos de COVID-19, pero también todas las patologías asociadas a este COVID y otras enfermedades que tenemos los educadores y que tienen nuestros familiares. Estamos exigiendo el cumplimiento del derecho a la salud, el cumplimiento de los contratos que están firmados por los operadores del servicio médico. De otra parte, creemos que no estamos en condiciones de regresar a la presencialidad con alternancia por
que el gobierno no tiene toda la inversión necesaria, todas las condiciones necesarias para brindar los elementos de bioseguridad a los estudiantes, a la comunidad educativa, ni mucho menos a los educadores, para que se garantice así el derecho a la vida. Pero tampoco tenemos todas las condiciones para seguir trabajando con calidad, con dignidad, desde la casa, con modalidad virtual. El gobierno no está atendiendo las necesidades que tienen nuestros niños en materia de conectividad y elementos tecnológicos, pero tampoco le está colaborando, le está garantizando a los maestros todos sus elementos y las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo desde casa con modalidad virtual. Escuchemos también a continuación el informe de la ejecutiva de FECODE, Victoria Avendaño. Desde FECODE, un abrazo fraternal para todos y todas maestros de Colombia. Quiero decirles que, en primer lugar, FECODE mantiene la desobediencia civil como mecanismo para oponernos a la terca decisión del gobierno nacional de llamarnos a la presencialidad con alternancia. No es suficiente para ellos mirar las cifras del crecimiento exponencial de contagios en nuestro país, que ya pasamos del 500,000, para continuar manteniendo de manera irresponsable la decisión de mandarnos a un contagio seguro. Frente a eso, le decimos a los maestros y maestras de Colombia y a la comunidad educativa: primero la vida. Y eso significa que continuaremos trabajando desde nuestras casas, manteniendo nuestras relaciones con los estudiantes, con los padres de familia y con la comunidad educativa en general, desde la virtualidad, como lo hemos venido manteniendo hasta ahora. En segundo lugar, el gobierno nacional lo que tiene que hacer es garantizar la salud y la vida de manera general a todos los colombianos. Es inconcebible que en este momento se estén dando asesinatos de niños y jóvenes en diferentes partes del país. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que garantice la integridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país, de los líderes sociales, que cesen los asesinatos y que adelante todas las investigaciones que sean necesarias para que esos asesinatos que se están dando de manera recurrente también sean esclarecidos y se castiguen a los culpables de ello. En tercer lugar, queremos continuar exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos. No es posible que aquí el gobierno nacional continúe aprovechándose de la pandemia para seguir negando el cumplimiento de los acuerdos. Y como ejemplo negativo, sigue los entes territoriales certificados también negando el cumplimiento de los acuerdos. Por eso saludamos ese paro nacional que se han hecho, o paros regionales que se han hecho en diferentes sectores de Colombia, en diferentes departamentos, como los que se han hecho en el departamento de Antioquia, en el departamento de Caldas y el que se acaba de hacer en el departamento de Cundinamarca, por parte de los maestros, exigiendo la prestación efectiva de un servicio de salud digno que nos merecemos los maestros y nuestros familiares, y rechazando el incumplimiento de los acuerdos. Felicitaciones para ellos. Pero no puedo terminar sin hacer el llamado desde FECODE, el llamado de máxima alerta a todos los maestros del país, porque hoy el gobierno nacional tiene radicado el proyecto de presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, y lo que vemos es que para el caso de inversión en educación viene un presupuesto deficitario para el 2021. Hay menos recursos proyectados para resolver el problema de la inversión en educación y empezar a cerrar las brechas que quedaron contenidas en el acuerdo del 2019
Y el gobierno nacional lo que hace es, en el presupuesto general de la nación, recortar recursos para inversión en relación con lo que fue aprobado en el presupuesto del año 2020. En ese caso, compañeros y compañeras, no tenemos otra opción que prepararnos para continuar con nuestras movilizaciones y nuestros paros desde la virtualidad en medio de la pandemia, pero prepararnos también para vernos en las calles, para vernos en las carreteras de Colombia cuando nos los permita la pandemia y cuando podamos salir a hacerlo. Acumular fuerza en este momento de confinamiento, en este momento de cuarentena, para salir con todas las energías que siempre lo hemos hecho, a rechazar esta política en contra de la educación pública, en contra de la vida de los colombianos, en contra de nuestra salud y en contra de los intereses del pueblo en general. Y escuchemos también por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Fabio Arias, un informe importante sobre la situación laboral en estos tiempos de pandemia. El gobierno de Iván Duque ha aprovechado las circunstancias derivadas de la pandemia y la cuarentena, y por tal motivo del confinamiento que muchos sectores de la población han acogido y de muchos trabajadores, para salvaguardar su salud y su vida. Y en vez exactamente de atender las necesidades derivadas de esta pandemia y esta cuarentena, como es, primero que todo, la pérdida de ingresos de la inmensa mayoría de trabajadores que perdieron su empleo, más de 5 millones según los mismos datos del DANE, y el sinnúmero de trabajadores informales que les ha tocado confinarse también para proteger su salud y su vida, y que por tal motivo han perdido sus ingresos. No ha sido atendida esta necesidad por parte del gobierno. Y obviamente las necesidades que se requieren para que el sistema de salud atienda los contagios, los enfermos y salve vidas, tampoco lo ha atendido de manera racional. Por el contrario, ha venido legislando a favor de los banqueros y de las grandes empresas nacionales y multinacionales, y ha puesto reformas laboral y pensionales regresivas para el conjunto de los trabajadores colombianos, haciendo más gravosa la situación entonces de la ciudadanía, y por tal motivo perdiendo también ingresos, inclusive los que están todavía trabajando. Ello ha conllevado entonces a que los niveles de pobreza y de precariedad se hayan agudizado en medio de esta pandemia, esta cuarentena. La reforma laboral y pensional decretada en medio de la pandemia y la autohabilitación para vender las empresas del Estado ha sido la forma oportunista en que el gobierno sigue quitándole derechos a los trabajadores, a pesar de que el artículo 215 expresamente lo prohíbe. Por lo demás, esto ha generado ya protestas. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, los trabajadores también han utilizado otras formas de protesta. Lo ha hecho FECODE con un paro virtual. Lo están haciendo los trabajadores de la Unión Sindical Obrera a través de plantones en las diferentes ciudades, especialmente aquí en Bogotá, en lo que se llama la Plazoleta del Machín. Los trabajadores del SENA están haciendo caravanas cada 8 o 15 días protestando exactamente por el intento de privatización de la entidad. Los trabajadores de la salud continúan exactamente reclamando que se les paguen todos sus salarios y se les atienda en sus condiciones de bioseguridad. Ha habido caminatas por la dignidad a nivel nacional para protestar por el derecho a la vida y en contra de los asesinatos de los líderes. También están los estudiantes y la juventud protestando mediante plantones y caminatas con medidas de bioseguridad por el asesinato de los jóvenes. Es decir, los asuntos de la protesta y la inconformidad se mantienen frente a la actitud indolente y oportunista del gobierno de Duque. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT,
el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.